Buenas noches, de nuevo en GK, quienes hablan en este capítulo número 61 de la terapia musical, temas de desarrollo personal y también algunos consejos. Como todos los domingos a las 8 de la noche en nuestro canal de YouTube, siempre les pedimos que le den un like, que si no se ha suscrito, que lo haga y que comparta el programa con sus amistades, sus allegados. Total, todos estos consejos y segmentos de la terapia musical y consejos y temas en general son para el bienestar de la comunidad y de toda la familia. Así que espero le guste. En GK. Nuestro primer tema de desarrollo personal. Queremos hablarle un poquito de algunos temas que siempre nosotros indagamos, leemos en libros, en las redes, experiencias de la vida y de amigos que nos cuentan cosas de sus vidas. Queremos comparar algunas cosas que a veces creemos que nos dicen: esto es bueno para tu vida, esto es bueno para alargar tu salud, etc. Hay cosas a veces que uno no entiende, como esto que le voy a exponer. El primer inventor de la cinta de correr, de la caminadora, murió a los 54 años. El inventor de la gimnasia, hacer ejercicio, murió a los 57, 58 años de edad. El campeón mundial del fisicoculturismo murió a temprana edad, a los 41 añitos. El creador del Kentucky Fried Chicken, ese verdugo de los negocios de los pollos fritos, pollo frito en aceite, murió a los 94 años. El creador del chocolate, de la Nutella, de ese caramelo que se le pone junto con el chocolate a los panes, a las cosas bien dulces, con mucho azúcar, murió a los 88 años de edad. El dueño de los cigarrillos Winston's muere nada más y nada menos que a los 102 años de edad. El que se encargó de industrializar el opio, eso que fuman muchos los chinos, orientales y otras nacionalidades del Middle East, murió a los 116 años de edad. Es decir, que son muchos ejemplos de contrariedades. Por ejemplo, el fundador del cognac Hennessy, ese famoso licor, murió a los 98 años de edad. El consejo siempre está saltando a una cosa: no bebas, no comas cosas fritas, no hagas esto, haz mucho ejercicio, no lo hagas. Entonces hay contrariedades, porque muchas personas mueren a temprana edad haciendo mucho ejercicio, sin beber, sin comer cosas dañinas, cosas fritas, sin hacer nada. Es decir, que hay contrariedades. Entonces, ¿cómo llegó la ciencia a dictar que el ejercicio prolonga la vida? ¿Cómo llega la ciencia a que el alcohol también le va a destruir su vida y le va a disminuir los años que usted va a vivir? ¿Cómo entonces la ciencia llegó a decir que el que hace mucho ejercicio tendrá una vida más larga, más saludable? Muchas cosas. Que el que fuma le va a morir casi con cáncer en los pulmones. Hay muchas cosas que no entendemos. El conejo siempre está saltando, pero vive solo 2 años. Y la tortuga, que no hace ningún tipo de ejercicios, vive 100 años. Entonces, tómelo suave, descanse, relájese un poco, manténgase fresco como persona, coma sano, pero no con ese acto compulsivo de que no puede comer esto, que no puede hacer esto. Haga ejercicio, pero no haga tanto ejercicio, porque todo lo en exceso no creo que va a ser de bien para usted. Es disfrutar la vida con moderación, que nada te va a garantizar una vida larga o una vida placentera. Pero cuídese. En GK. Nuestro primer tema de terapia musical. ¿Por qué los
bebitos, los babies, duermen con esas canciones de cuna que nuestros padres nos cantaban a nosotros, nuestras hermanas, nuestro papá, nuestra mamá, nuestra tía. ¿Y qué tiene que ver la terapia musical? Bueno, tiene que ver mucho la terapia musical en ese entonces, porque cuando les cantamos esas canciones de cunas a los niños, primero, estamos siempre cantándole las mismas canciones. Y entonces el cerebro de los niños se acostumbra a tal hora y a tal melodía que es una hora para hacer algo. Ese algo es para dormir. Cuando mecemos al niño le contamos ese duérmete niño, duérmete ya, o cualquier canción de cuna. Es tanto que la repetimos, tanto que hacemos los mismos movimientos de mecerlo, de cantarle bonito, pasarle las manitas a los bebitos. Estamos mandando una señal que es hora de hacer algo, es hora de dormir. Y es ahí que les toco este tema, decir que tiene que ver mucho con la música de terapia. La música enseña con mediación acciones verbales y costumbres a mandar señales al cerebro de los bebitos, de los adultos, de cualquier persona. Estamos casi siempre poniendo ese punto de dormir casi a la misma hora, en el mismo lugar, con las mismas melodías. Y es ahí donde trabaja la terapia musical, porque estamos haciendo algo en el cerebro de las otras personas como una costumbre, como educando que algo va a pasar y que es la rutina que va a pasar a diario. ¿Y cuál es la rutina en ese entonces? Dormir al bebito con las mismas melodías, las mismas canciones de cuna. En GK. Nuestro primer consejo de la noche. La luna de miel en las parejas, los matrimonios, en las amistades que viven juntos, que conviven, no debe acabar nunca. La luna de miel no es nada más cuando las parejas se casan, que van y pasan unos días juntos, se aman, se enloquecen, se prometen cosas, pasan muchas cosas. Hay mucho amor, hay mucho cariño. Entonces pasa el tiempo poco a poco y esas cositas buenas, esas cositas de luna de miel, muchas veces se acaban. Y no debe acabarse, porque cuando se acaba o permitimos que se acabe, entonces es que comienzan los problemas de que el amor va descendiendo, el querer va descendiendo. La rutina nos embarga nuestras mentes, hasta el punto a veces que muchas parejas entonces se separan. Quienes sufren muchas veces o casi siempre los niños. ¿Por qué? Porque no alimentamos esa luna de miel que debe ser siempre eterna, siempre y cuando las parejas se comprendan y siempre y cuando las parejas quieran continuar con ese amor que se han prometido cuando se enlazaron, cuando se conocieron, cuando se casaron o cuando se prometieron tener una vida larga hasta el fin de la vida. Es decir, que la luna de miel no es nada más cuando nos casamos, cuando nos juntamos. Debe ser para el resto de la vida, si queremos que el amor triunfe. En GK. Espero les esté gustando este capítulo número 61 de la terapia musical, consejos, un poquito de música y temas de desarrollo personal. Siempre le decimos que lo hacemos con mucho cariño, mucho amor, con mucha motivación, porque creemos que estamos brindando algo bueno para la comunidad, para aquellos que nos escuchan. No importa si es uno, dos, una docena, centenares, millares. Lo importante es que aquellos que nos escuchen, que nos miren, sepan que lo hacemos para el bien de ustedes y para mejorar la vida diaria. En GK. Consejo número 2. Evalúa tu matrimonio y tu hogar. Es muy importante de vez en cuando pasen los años, cuando pasen los meses, evaluar
la relación que hay en la casa, como pareja, como matrimonio, personas que viven una vida común entre parejas. No importa si están casados o no están casados. Creo que es muy importante evaluar las cosas que creemos que están bien, las que creemos que están mal. Y esto debe ser en general, no solo en lo económico, no solo en lo social, en lo íntimo. Es balancear todo, porque a veces creemos que las cosas andan perfecto, 100%, y a veces no es así. Y a veces creemos también que andamos muy mal y no andamos tan mal. Es decir, por eso es que hay que reevaluar las cosas, conversar con sus parejas, dialogar las cosas que creen que están debilitándose, las cosas que usted cree que pudiera ser que están yendo bien y a lo mejor no es así. Recuerde que 2 ojos no ven más que 4. Lo que quiero decir es que cuando usted se comunica con su pareja, dialoga de la historia de su unión, ya sea matrimonial, como pareja, como novios, ustedes, nosotros podemos comprender las cosas y tratar de arreglar las cosas que no están bien a tiempo. Es como una enfermedad. Si usted se atiende a tiempo, entonces tendrás más chance de no sufrir de una enfermedad mortal. En las parejas, en el matrimonio, dialogar, conversar, tratar de mejorar las cosas es como tomarse la medicina a tiempo para no enfermarse. NGK. En nuestro tema general de la noche, quiero conversar un tema en general que nosotros, a lo mejor por costumbre, por tradición, nos lo encontramos muy bien en la época que estamos viviendo. Las parejas, tanto la mujer como el hombre, los dos trabajan. No es como en tiempos atrás que casi siempre la mujer se quedaba en casa atendiendo los niños, cocinando, haciendo las tareas del hogar, y el hombre iba a trabajar y regresaba. En ese entonces, muchos años atrás, la tradición era que la mujer le hacía todo al hombre. Cuando el hombre llegaba, entonces nada más iba a descansar y esperaba que todo estuviera completamente hecho, la comida, los niños, las tareas, todo. Pero los tiempos han cambiado. Los tiempos han cambiado y su esposa no es una esclava. También al revés, si es el esposo que se queda en casa y la mujer es que está trabajando, o viceversa, o su esposo tampoco es un esclavo. Pero casi nosotros los hombres, vamos a llamarle en el mundo una gran mayoría, hay hombres machistas, hay hombres muy tradicionales que creen que la mujer es una pieza más que le pertenece, que es la persona que tiene que hacer todo en casa, y creo que no. Su esposa, su amante, su compañera, su novia, no es una esclava, es su pareja, la que usted eligió para vivir, para rociarla con agua, para que crezca, para que siempre esté bonita, para que el crecimiento entre los dos sea balanceado, 50 y 50. Hay que cuidar eso, porque los tiempos han cambiado. Y la mujer no es una trabajadora en la casa. La mujer es la madre de tus hijos, es tu novia, tu amante, tu esposa.
y hay que cuidarla. Así que hay que balancear los quehaceres de la casa y mantener esa nueva tradición que es 50 y 50. No es tu esclava. NGK. Espero le haya gustado este capítulo número 61 de la terapia musical y temas de desarrollo personal, como también algunos consejos y temas generales que siempre los añadimos como parte del programa. Si le gusta lo que hacemos, denle un like, compártalo, y porque creemos que estamos haciendo, la pequeña diferencia en poner un granito de arena para el bienestar de la familia, con los consejos, con la música, los temas de desarrollo personal. Si no se ha suscrito, hágalo, que con eso nos motiva a seguir este programa toda la semana a las 8 de la noche en nuestro programa de NGK, terapia musical y temas de desarrollo personal. Nos vemos la próxima semana a las 8 de la noche aquí en Estados Unidos, diferentes horas a través del mundo. Buenas noches.